Se habla principalmente de la emergencia climática, aunque personalmente y mucha otra gente pensamos que a veces nos olvidamos de un elemento que todavía puede llegar a ser más crítico incluso que el problema del clima, que es el problema de degradación y pérdida de nuestros suelos, como la base, el elemento principal necesario para garantizar la alimentación de toda la humanidad. El sistema cada vez es más costoso, cada vez requiere de más energía externa, de más nutrientes, herbicidas, insecticidas, fungicidas. El agricultor, si no puede disponer de todos estos recursos, no es capaz de hacer producir al suelo. Pero ¿existe otra alternativa? Hay ya toda una corriente, nosotros hablamos de la agricultura regenerativa, que piensa que sí que hay otra manera de producir alimentos. Y una manera de producir alimentos donde a la vez que producimos alimentos estamos regenerando este suelo. Y cuanto más producimos, más regeneramos. Este cambio nos está viniendo de zonas de agricultores pobres que no pudieron acceder a la revolución verde, a toda la inversión y el coste que tiene pues, el sistema de la agricultura actual, o a sitios donde ya el sistema actual había degradado, agotado completamente el recurso, que siempre al final es el suelo, y donde en una situación así lo normal es abandonar, pero siempre que hay gente que dice, no, pues yo no me resigno y yo quiero buscar una alternativa. A nosotros siempre nos gusta empezar con la referencia de un agricultor que fue un gran revolucionario, un agricultor japonés llamado Fukuoka. Y tiene un libro que se llama La revolución de una brizna de paja, porque su gran revolución era retornar esta brizna de paja al suelo. El elemento principal del sistema es la planta. Esta planta, que es la única que es capaz de secuestrar carbono, sin embargo, para poderse nutrir de una manera eficiente, necesita la ayuda de todo un sistema complejo, de una red trófica que se encuentra en el suelo. De manera que, como la planta sabe que necesita de todo este sistema, la planta alimenta toda esta red trófica del suelo. ¿Y cómo alimenta la planta este sistema? Principalmente a través de las raíces. Nosotros tenemos que intentar conseguir tener el máximo número y la máxima diversidad de raíces a lo largo del año. También hay una parte importante que la planta produce a nivel aéreo y que retorna al suelo, alimentando también el sistema. Este retorno de la parte aérea, esta brizna de paja que decía Fukuoka, es una parte importante que nosotros también podemos gestionar, y esto es un poco lo que estamos poniendo en marcha en esta finca piloto, en esta zona de montaña mediterránea, y donde los animales son una herramienta importante para regenerarlo y para mantenerlo en la máxima potencialidad productiva que nos permite la estación en la que estamos. Si lo miramos desde el punto de vista de cambio climático, cualquier planta secuestra carbono. En el caso del bosque hay un stock muy importante, que es el stock de carbono, que queda almacenado en la madera. También otro stock muy importante del bosque es el stock que hay en el suelo, en las raíces.
fuera del bosque, también tenemos un compartimento muy importante que nos permite estocar una cantidad de carbono muy grande, que es el suelo. El sistema agrícola actual lo que ha hecho es liberar el carbono que estaba en el suelo y que este carbono en estos momentos haya pasado a la atmósfera. De otros modelos de gestionar, en concreto de la agricultura regenerativa, para que el sistema funcione bien necesitamos volver a meter carbono en el suelo. Con lo cual es pasar de una situación que nos está creando unas consecuencias muy negativas a una situación que nos da una de las herramientas más potentes que tenemos para cambiar esta situación de crisis climática. Nosotros aprovechamos el bosque, le permitimos que entre en una dinámica que permita que los árboles desarrollen copas más grandes, que es el elemento principal que nos va a definir cómo está el bosque, de manera que mejoramos su capacidad de secuestrar carbono. Eso lo hacemos mediante un aprovechamiento que además lo aprovechamos y lo introducimos dentro del funcionamiento de nuestro sistema agrícola. Hacemos carbono en el bosque con una parte de los residuos de ramas del aprovechamiento forestal y este carbón al final lo acabamos introduciendo al suelo, siempre pasando primero por un animal, o a través de la cama del animal, donde el animal duerme, o directamente a través de la alimentación del animal, para que al final acabe llegando al suelo. Otra vía es lo que los franceses llaman el BRF y que además nos permite tener más carbono fuera del circuito atmosférico, que es donde los estudios demuestran que este carbono está creando un problema. Para nosotros el animal es una pieza importantísima, sin embargo, esta relación planta-animal no funciona de manera espontánea y natural. La palabra clave es el movimiento. Animal tiene que ir ligado a movimiento. El animal se mueve continuamente y esto nos permite dar un tiempo de regeneración muy largo a cada parcela, a cada trocito de nuestro territorio. Con otros animales más fáciles de mover, la vaca sería el paradigma, nosotros podemos llegar a mover de una manera mucho más precisa.
Cada día se llevan los animales a aquel trozo de pasto que es el que está en las condiciones más adecuadas. Nosotros hablamos de la importancia del animal como una pieza que nos ayuda a hacer este retorno, y nos ayuda a hacer este retorno a través, pues, de los excrementos. Y una pieza importantísima de ese sistema son todos los descomponedores, entre los cuales encontramos el escarabajo pelotero, que es fundamental. La caca, si no hay todos los elementos, se momifica. Pasa de ser un regalo para el suelo a ser un problema. Es una consecuencia del uso de antiparasitarios y del uso de toda una serie de química que está afectando a todos estos elementos. En un sistema regenerativo, la alimentación de la planta se produce como consecuencia del funcionamiento de todos estos elementos que hay en este suelo sano, de manera que los nutrientes están disponibles en el lugar y el momento adecuado. Si la planta se ha alimentado mejor, a nosotros nos aportará un valor nutricional mucho más alto. Y eso mismo pasa con los animales, de una manera todavía mucho más importante, porque el animal es un acumulador. Si solo ha podido acceder a cosas malas, este animal pues habrá acumulado todas estas toxinas o todos estos elementos no buenos para nuestra salud. Es un sistema, por definición, que buscamos la máxima productividad. Contamos que se puede alimentar entre 260 y 400 familias. Es la producción que puede llegar a generar un proyecto como este, que es una finca pequeña en una zona de agricultura pobre. Un concepto que nosotros pensamos que es fundamental y que como sociedad nos afecta mucho y deberíamos preocuparnos de manera importante es el concepto de soberanía alimentaria. La agricultura regenerativa crea una propuesta donde el sistema no depende de unas pocas agroquímicas, sino que vuelve a estar otra vez en manos del agricultor. Para el agricultor va a ser muy difícil hacer el cambio solo, sin la ayuda del consumidor. Depende de que nosotros queramos recuperar el control sobre lo que comemos. Es que tengo que saber todo lo que implica comer, porque comer es el acto más importante a través del cual nos relacionamos con la tierra, con nuestra tierra.